realmente quizá una de las cuestiones centrales es que se dé esa libertad de la persona para pensarse, ¿no? Para pensarse como padre, como madre, e incluso yo pensaba también personas solas que hacen frente a esa tarea extraordinaria de tener hijo, tener hija, y que lo que significa es una posibilidad de respetar esa profunda libertad de cómo se quiere vivir, ¿no? Y cómo se necesita vivir, y que muchas veces esos roles del pasado pues no constriñan, y ahí la literatura ha explorado tanto las zonas de tensión, las zonas de fricción, de ruptura, como zonas de apertura, ¿no? A ese viento, a esa presencia, que es como sugería el poema de Castellanos. Y quizás la literatura sea como, bueno, sea tan necesaria siempre, o la cultura en general, precisamente porque nos pone frente a las grandes cuestiones, ¿no? Y nos ayuda a entrar en ellas, porque somos naturaleza, pero somos cultura también. Entonces, parecería natural, y lo dices muy bien, Janet, es algo, lo decía Sofía, ¿no?, en el comentario, pero claro, cuánto hay que pensar y sentir en relación con estas cuestiones, y cuánto aporta ahí la cultura para profundizar, para abrir capas en esa experiencia tan radical de raíz y de altura de lo humano. Tengo aquí el poema de Fernando Beltrán, La hija del dragón. Ay, sí. Puede ser Fernando Beltrán, que ha superado el COVID con un libro extraordinario, publicado en Hiperión, La curación del mundo, y que nos compartió este poema, La hija del dragón, que leo para festejar este libro y este espacio generoso. La hija del dragón, Fernando Beltrán. La hija del dragón tiene 6 años. La hija del dragón es mala a veces. La hija del dragón es una espina tan clavada a su padre que no puede arrancársela sin herirse a la vez, sin ser al tiempo cabeza y corazón, grito y caricia, los extraños latidos de esta vida que avanza sin saber los porqués, sin conocernos nunca. Hoy he pegado a mi hija. Por supuesto, podría matizarlo, ablandar el cachete con palabras más tibias, explicar mis razones, mentir como mentimos los mayores también. Pero el dragón no puede. Camina por la acera arrastrando el fantasma de los días más tristes. La hija del dragón tiene 6 años. La hija del dragón es una espina tan clavada a mí mismo que ella siente el dolor. Yo siento el daño, esta ruina de ser mal padre a veces. Vamos, yo voy a cerrar. He escogido, como hemos hablado de tantas metáforas relacionadas con la maternidad, he escogido para cerrar este breve texto de la poeta, gran poeta amiga de todos nosotros, Gladys Ilarregui, que nos envió, es un texto breve, pero que enriquece otro camino, otro carril de la maternidad. Y así, Fernando Beltrán, gracias por decirme eso, María Ángeles. Voy a escribirle a Fernando ahora mismo porque no sabía en cuanto terminemos acá. Si Fernando nos habla de esa condición del desgarre paternal del padre, vamos a hablar de la lengua como madre. Porque claro, la lengua es nuestra madre. No hablamos, nunca nos referimos a la lengua como nuestro padre, sino como nuestra madre. Lengua madre, texto de recuperación. Gladys Ilarregui. Si tu lengua es tu madre, no hay forma de ser huérfano.
En las grandes ciudades del exilio, los emigrados que no tienen a nadie llevan la madre a cuestas, la lengua que los lleva a un manantial de espejos de ventanas, de días vividos en otra geografía, al final del otoño, ante cualquier pretexto, la lengua madre, aún callada, recuerda los encuentros. Por eso digo, ¿qué dirá tu madre? La lengua, cuando aprendas a decir las cosas en otro idioma. ¿Dónde se esconderá el gusto del primitivo nombrar sobre la tierra? ¿A dónde vas a poner todos tus árboles y tus montañas y la saliva con la que besaste y dijiste las cosas imposibles a esa mujer, ese hombre, el día del hechizo? La maternidad es una cosa seria. Un día algo nace y se revuelve y el idioma te crece como un animal único. En esa ceremonia solo hay una madre esperando a la salida del colegio o frente a la puerta de la sala del hospital con tus sacos manchados. Solo hay una mujer, la lengua, que te besa y te aprieta y te alimenta con sus arrebatos. Esto de llevar de aquí para allá objetos y memorias colectivas, de organizar un rango de ritual y lugares, es una cosa que solo una madre puede hacer. Solo una madre te espera pacientemente para que termines un vaso de leche o pronuncies una palabra que todavía es muy reciente. Yo no sé nada de la maternidad que gesta 9 meses una vida. Y sobre esa ignorancia me he debatido como un pájaro que se golpea la cabeza, y con el pico he picoteado mis propias ideas de por qué y cómo y por qué. Pero si la lengua es tu madre, he sido devastadoramente fiel a esa mujer que se levanta entre mis sábanas y en cuyo útero húmedo y sumergido aprendí sobre peces galácticos y sensaciones de luz que me estremecen aún ahora y sobre todo al mirar las ventanas. Quiero que te digas esta noche, si has perdido a tu madre, que puedes volver a armar esa cadena imposible hasta el borde del océano que te vio salir a la vida. Y la lengua, tu madre, te recogerá aun cuando el cordón se corte y súbitamente la vida te reciba. Aún en ese traspaso de extraordinario riesgo, y sobre todo a esa hora, la lengua madre tocará tus rodillas, el centro de tu ombligo, la palma de tus manos, con asombrosos besos que se dan en el momento preciso en que todo lo demás te ha traicionado. Salí buscando el sol por otras tierras lejanas, buscando una nueva América con un nudo en la garganta. Vine buscando el sol, llevaba en mi corazón nostalgias y esperanzas, amores e ilusiones que allá me fueron negadas. Y me alejé del país. América es un río de lenguas y de culturas, es piel negra, roja y blanca, mestiza y amarilla. América es Caribe, es Pampa y Amazonía, es Andes, Pradera Norte, América es una sola. Muy pronto aquí descubrí tener millones de hermanos, vinieron de muchos pueblos,
cruzaron ríos y mares, hoy ya no somos extraños en estas tierras lejanas. Los que quieren dividir, hermano contra el hermano, jamás deben olvidarse que también fueron extraños, que América es una sola, no habrá muro que nos separe. Hoy ya no somos extraños en esta tierra lejana, América es una sola, de Alaska a la Patagonia. América es otro mundo de futuro y esperanza. América es una sola, que se acepta y que se ama. América, tierra de sol y de fuego, lagos y volcanes, cielos del cóndor, del águila, del sinsontle y el quetzal, tierra de incas, mayas, aztecas, pieles rojas y seminoles, patria de Bolívar, Washington, Hidalgo, Martí y Morazán. Hoy ya no somos extraños en estas tierras lejanas, América es una sola, de Alaska a la Patagonia. Hoy ya no somos extraños en estas tierras lejanas, América es una sola, de Alaska a la Patagonia. La canción que acaban de escuchar se llama América es una sola. La compusimos en el 2014 y la cantan nuestros amigos de todas partes del mundo, pues se identifican con ella. ¿Y cómo fue que la compusimos? Pues nuestra vida como pareja ha crecido mucho artísticamente por aceptar estos retos de participar en las actividades culturales. Y nos ha estimulado a la lectura, a la poesía, a escribir, a leer, a profundizar en la música. Y así fue como de un poema de Beto le pusimos música y hicimos la canción. Ojo de Cuervo es la parte número 8 de un largo poema de Claribel y dice de esta manera: soy el ojo de cuervo, el persistente ojo recorriendo fugitivos instantes de mi tiempo. Domino con mis alas al espacio, a mi tiempo domino, al que me fue otorgado, a esa breve cuerda que se tensa entre nacer y morir. El pasado es mi tiempo, soy la flecha, me dispara el pasado, debo recuperarlo, recorrer mis recuerdos con los ojos, el izalco a lo lejos, humo hirviente saliendo del volcán, eructando el volcán, llameando, eructando, arrojando piedras de sus fauces, piedras anaranjadas, rodando por sus flancos, brincando, tronando cuesta abajo mientras lloran cenizas del volcán, y yo, evitando el humo, me desvío a la plaza. Una lluvia fina de cenizas, cotonas blancas hacinadas en la plaza, son los hombres de Izalco, son los niños limpiándose su rostro con pañuelos, traca, traca, trac, la tartamuda, van cayendo cotonas, decenas, centenares de cotonas que caen, se retuercen inmóviles, se quedan. Aún hay algunas caminando, rodeando los cadáveres, esperando su turno, caminando en puntillas para no atropellar a los cadáveres. Un niño con su padre, de la mano los dos, un niño que no entiende y mira con ojos desorbitados. Levanto el vuelo y me alejo, me alejo. Llega hasta mí el sollozo del poeta, su voz inconfundible. España, aparta de mí este cáliz, y estoy en Guernica, en Bilbao, en Madrid. Vuelo por las ruinas de Guernica, madres dando alaridos, cadáveres de niños, polvo subiendo de las ruinas, polvo como cenizas, chimeneas en Auschwitz, en Belsen, en Buchenwald, arrojando cenizas, humo negro y cenizas de judíos que arden, se consumen, años, décadas de cenizas, pegándose a los rostros,
a los automóviles pulidos de los nazis que se empañan en vano en inmolar un pueblo y como una flor llevan la calavera en sus solapas. ¿Por qué me sigue importando este planeta? La época del progreso nació con Hiroshima, con la bomba atómica en Hiroshima, con el hongo anaranjado que floreció en un milésimo de segundo y en los escasos muros que aguantaron dejó grabadas las sombras de sus víctimas, miles de muertos en Hiroshima, millares de seres vivos transformados en cenizas, en espirales de cenizas, en llamas que se descargan sobre el viento, el reino de la muerte, aquí en la tierra, el zumbido oscuro de la muerte, un 6 de agosto en la mañana. Sigo volando a la deriva, la niña de Vietnam envuelta en llamas, vuelo más alto, espero, judíos persiguiendo palestinos, serbios diezmando musulmanes, cúmulos de cadáveres bloqueando senderos en Ruanda, los tambores tribales, su tam, tam, me posto sobre un árbol, ya no hay bosque, algunos árboles ralos que subsisten, llueve sobre los árboles, es ácida la lluvia, envenena los ríos, envenena los mares, está enferma la tierra, contemplo el horizonte, rayitos fugitivos de esperanza, de amor, de valentía, rayitos contagiosos que a pesar de la lluvia no dejan de brillar, revolución de claveles en Lisboa, de estudiantes en Cuba, en París, Nicaragua, la figura del chino y su carpeta enfrentándose él solo a los tanques que marchan en Pekín, los Beatles, sus canciones, John Lennon predicando, hagamos el amor y no la guerra. Emprendo el vuelo de regreso, nada ha cambiado, nada. Escuadrones de muerte, bombardeos, miseria, Tlatelolco, Zumpul, los niños desechables, se me nublan los ojos, se me nubla el paisaje, masacre en el Mozote, en Tenancingo, en Huihuilí, el polvo de tus calles, Tenancingo, en hálito de muerte se trocó. Where have all the flowers gone? Oh my God. Uf. Te juro. Sí, esta es una selección que Ay, 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 ay. Es vamos a realmente. soltar escalofriante, sí. Más ahora, más No, sin ella, más de nuevo en los ciclos del tiempo, ¿verdad? Te das cuenta de que seguimos en los mismos ciclos. Y aparece acá esa palabra del amor que no es en vano, ¿verdad? Y que para mí es maravilloso esa manera en la que Claribel amó, pues amó la vida, amó el mundo, amó a los otros. Mi camino eres tú, yo soy tu espejo, que de ahí tomamos el título de esta selección, Mi camino eres tú, que es como una de sus artes poéticas, ¿verdad? Que esos poemas tan breves y contundentes, ¿verdad? Junto con el otro, ¿verdad? Que es el tú estás, ¿verdad? En todas las cosas que amo y tú, eso lo voy a decir más, son cosas que yo debo leer, como dicen, para que todo sea perfecto y correcto, ¿verdad? Pero sí, es esa, ¿verdad? Esa visión del amor desde la perspectiva de Claribel. Bueno, pero sabes también, yo creo que esa lectura de Ojo de Cuervo es de ver a alguien que vio todo un siglo y nos lo muestra así, en un poema, en una visión, en un dolor constante, ¿no? Realmente, maravillosamente, es la historia de la humanidad en este siglo, el siglo XX, realmente, ¿me entiendes? Y parte del XXI, pero el siglo XX retratado. Exacto. Y la idea es del ojo del cuervo. ¿Qué significa? Es hermoso, porque en una poética de mujer, dirías, ¿verdad? Además, la palabra cuervo, como la palabra luna, como la palabra rosa, ¿verdad? Que sabemos que no es llana en la poesía, ¿verdad? Es profunda. Entonces, creo que es hermosa la manera en la que Claribel nos manifiesta lo que ella vio, lo que ella vivió, y el amor que subyace ahí, pues, en esa manera de acunar su tiempo. Ay, Susana, mira,
léenos otro poema, porque yo todavía no he logrado digerir el primer poema, lo siento, aquí me duele el corazón y me gustaría llegar a otra parte de mi cuerpo. Adelante. Muy bien. Uno de los poemas que me gusta mucho, Claribel, también porque aquí podemos observar su visión de mujer, hija de su tiempo, ¿verdad? Luchadora en su tiempo por lograr lo que ella quería, lo que se proponía. O sea, Claribel siempre decía, yo nací con estrella. Como decir que yo he tenido suerte, ¿verdad? En las indagaciones a través de entrevistas y de todo el material que hemos revisado y que Tania Pleites, que está trabajando en una biografía literaria de Claribel, ¿verdad? Y que tuvimos oportunidad de hacerle una entrevista junta, ¿verdad? Me decía, no, Claribel no es así, que es la suerte. Ella tuvo la tenacidad de batallar en la vida por obtener lo que se propuso. O sea, un objetivo claro, pese a todo, y trabajo constante, ¿verdad? Con una seriedad absoluta. Y las batallas de la vida, que por lo que viene este poema, que me parece hermoso, que cada vez que Claribel habla como, por así decirlo, desde lo doméstico, ¿verdad? Que lo doméstico asoma a su poética, son poemas tremendamente fuertes. Este se llama Adaptaciones. A diario me acompañan la nevera, la estufa, y sus ángulos fijos me entristecen los ojos. Conozco algunas gentes con rostros de cuchara y otras que se agrupan como platos y pulen sus sonrisas y se trizan, y aburridas parejas que se van destiñendo y no se encuentran nunca, y hombres que rodean su vacío de inacibles púas. A veces se me ocurre que es fácil ser armario y dejarse llenar de telarañas, o puerta que otros abren y cierran a su antojo, o estante con libros y con polvo. Yo podría ceder y volverme utensilio, pero siempre está el mar y la hoguera y el trébol tendiéndome su aroma y me desvío. La Dorotea, Lope de Vega. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Las tinieblas, Charles Baudelaire. Soy como un pintor al que un dios burlón ha condenado, ay, a pintar en las tinieblas, donde cocinero de funestos apetitos, hiervo mi corazón y me lo como. La poesía, Roque Dalton. El hombre de los ojos iracundos preguntó, ¿qué es la poesía? El hombre de los ojos limpios miróle profundamente sin proferir palabra. En su mirada había poesía. Perfume de las flores, Li Chang-ying. Las flores ya marchitas caen y son llevadas por el viento del otoño. Pero el perfume de las flores, ¿a dónde va el perfume de las flores? Es así, por ejemplo, que uno de los visitantes más asiduos de la casa del coronel Brannon es el general salvadoreño, migueleño específicamente, autor de la letra del himno nacional del Salvador, el general Juan José Cañas Pérez. Él, ya adulto, ¿verdad?, ya bastante mayor de edad, visita con frecuencia la casa del coronel Brannon y es así como conoce que Margarita del Carmen, la hija pequeña del coronel, escribe poesía y le pide que le muestre uno de sus cuadernos de trabajo
y es por tanto el general Cañas Pérez quien selecciona poemas y publica un folleto sin autorización de Claudia, un folleto que se titula Tristes Mirajes, y es la primera edición que hace a los 17 años de edad Claudia Lars, ¿verdad? La que entonces todavía firmaba como Carmen Brannon. Pero lo que ocurre es que Claudia no había autorizado para nada esa publicación y a lo largo de toda su vida va a recuperar los ejemplares que quedaron de esa edición y va incluso ella misma lo confesó más de alguna vez, que se había robado literalmente los ejemplares de casas de personas que los tenían y los había destruido porque sentía vergüenza de esa edición. Entonces, como no tenía ni autorización ni nada, había sido una iniciativa del general Cañas y ella, por tanto, los había destruido. Sin embargo, la obra inicial de Carmen Brannon va a llegar a manos de un gran poeta nicaragüense, soldado, ¿verdad?, que regresa de la Primera Guerra Mundial y conoce justamente por los ferrocarriles, conoce a Carmen Brannon y sostiene un aparente romance, porque más parece un tema platónico entre ellos, pero también lee la poesía de Carmencita Brannon y se le recomienda a un personaje centroamericano, ¿verdad? En el caso del director del repertorio americano, Joaquín García Monge. Pues, el repertorio americano era una revista muy importante que ya se publicaba en Costa Rica para esa época, y lo que hace él, Salomón de la Selva, es recomendar justamente que se lea la poesía de Carmen Brannon y se le dé importancia en aquella época. Para ese momento, Carmen Brannon sostiene una polémica muy fuerte con su propio padre, porque ya se muestra como una mujer rebelde, con sus propias iniciativas, de un carácter bastante fuerte. Sus letras de esa época nos revelan a una mujer, no solamente en su poesía, sino también en sus cartas, en sus artículos que está publicando en esa época, nos revelan a una mujer que tiene unas posiciones bastante fuertes, una mujer que ha tomado iniciativas, que apoya el voto femenino, por ejemplo, o que quiere que las mujeres intelectuales tengan iniciativas muy parecidas a las de Virginia Woolf y otras autoras inglesas y estadounidenses, que se independicen, que tengan iniciativas que las presenten ante la sociedad. Y el marco del centenario de la independencia centroamericana en 1921 le otorga esas facilidades. Claudia va a ser también, Carmen Brannon va a ser también una de las primeras mujeres salvadoreñas que se va a cortar el pelo en son de protesta contra la sociedad patriarcal en la que vive inmersa. Esto va a ocasionar... I want to give a little gift. Yes. And I know about the book. People love the book, but people also want to know who is behind the book. So I want to tell our friends from El Salvador who is behind the book. Excellent. And this poem is for them. It is in Spanish, and it is, el título es Pizarra, que quiere decir dos cosas. Porque puede ser que la vida desaparece parcialmente, como desaparece lo escrito con tiza sobre una pizarra, que deja un rastro, un vestigio de lo que había existido. Pero también es una locución francesa que quiere decir una deuda no perdonada. Entonces este poema explica eso. Gracias. Mi niñez fue dulce y verde. Inundada de sol, el mar se fundía en el cielo. A los 16 quise morir de amor. Escoltaron mi corazón al manicomio. Después vi pasar soldados. Arrancaron la esperanza y la encarcelaron. A los 30 años me atravesaron el corazón. La bala solo hizo un hueco. Para reír me dejaron en vida. Me convertí en piedra al borde del camino.
Un niño me trajo la belleza de su risa y el agua clara de sus días. Me convertí en mariposa. Qué belleza las flores del verano. Viví la mitad de mis días, carta guardada en un gaveta. Mujer, candela, hormiga roja, sueño que interpreta la noche. Cuando dejé este espacio ilusorio, conservé pocas cosas. Poemas, algunos rostros y la sombra del cielo de mi niñez. Entonces, el poema se titula El poema de los campos de fresa por siempre, con un epígrafe de Gonzalo Rojas, que es de los poetas consagrados y monumentales, poeta chileno. El poema se titula Adiós a John Lennon, y el epígrafe dice: no huelas la locura de estas rosas. Y yo le digo a Lennon: entonces, joven Morsa, ¿por qué murió a los 40 años? Joven. Entonces, joven Morsa, le digo, porque él era I'm the walrus, yo soy la foca, decía Lennon, ¿verdad? Entonces, joven Morsa, ¿cómo calificas el desnudo y obiznado que brindamos la orquídea y el trovador? Nos preparamos durante 100 lunas. Bebimos agua en la montaña como buenos cervatillos. Saboreamos el cantar de los cantares como en luna de miel. Comimos atardecer con la mirada de los abuelos. Reinventamos el asombro para llegar virginales. Nada tenía valor si nos quitaba de la mente el acto. Desconectamos el teléfono y taponeamos los oídos. Lo único que valía piedras preciosas era el desnudo. Y llegamos y arrojamos timideces y el mundo desapareció, pues le dimos la voz a la piel, la única que nos conectaría con la fuerza del universo. Pasaron las horas, pasaron los campos de fresa por siempre, pasaron los tontos en la colina, pasó el odioso olor del dinero y fuimos grandes frente al espejo del cielo. Lo hicimos bien, Yoko, lo hicimos bien, Yolida, ¿verdad? Entonces yo como niño veía cómo los liaba, cómo hacía los cigarritos, les echaba tabaco y les echaba salivita y hacía un cigarrito y le iba haciendo los rollitos y salía a venderlos, mi pobre abuela linda, Chele, ojos verdes, mi abuela Chayo. Entonces este poema está dedicado para ella y para mi abuelo, que no lo conocí. Pero decía mi abuela que yo me parecía a él. Los abuelos, y mi abuela mascaba puro, mascaba con mi abuela. Saber qué sabor le sentía. Los abuelos estrujaban su corazón para entregarlo. Desnudos iban en invierno dándose sin reservas. Lo hacían con todos los espíritus, propios y extraños. Limpiaban con incienso los días voraces y cenicientos. Contaban los minutos como cuentas de un collar encontrado. Hermosos, iban al descanso, rebosantes de orquídeas en el pecho. Los vi orar cristales frente al crepúsculo del dolor, leer en las nubes la presencia de sus mayores vencidos, bajar la cabeza para agradecer al dador de los frutos. Yo puse las narices en el polvo de sus colchas, besé los retratos que hablaban de tiempos descalzos y sobre sus ojos cerrados dibujé mis andanzas locas. Ahora con flores en el cabello van alumbrando mis inviernos. Ellos saben que las marcas en la piel son besos oportunos, hermosos besos donde reinan la manzanilla, la mirra, los lirios. De mis abuelos heredo este vicio de ver a los ojos antes de lanzarme al amor. Publicó cerca de 40 libros y en colaboración con Bot publicaron cerca de 15 libros. Es decir,
una trayectoria y un trabajo arduo para dedicarse a lo que más amaba, que era escribir. Bueno, comenzaré comentando un poema que se titula Y soñé que era árbol, incluido en Raíces, de 1975. Y este poema está dedicado a Carol Dunlop, la última pareja de Julio Cortázar. Voy a leer entonces estos fragmentos y luego comentamos. Dice, y soñé que era un árbol y que todas mis ramas se cubrían de hojas, pero un día empezaron las hojas a pesarme. Toda mi savia se diluía en el bello ropaje verdinegro y oía quejarse a mi raíz y padecía el tronco y empecé a despojarme, a sacudirme. Era preciso despojarse de todo ese derroche de hojas verdes. Empecé a sacudirme y las hojas caían. Apenas unas hojas me quedaron, 4 o 5 a lo sumo, quizá menos, y volví a sacudirme con más saña, y esas no cayeron, como hélices de acero resistían. Aquí vemos cómo la mujer árbol, retratada en el poema, sacude todo aquello que le quita fuerza a su raíz y tronco. Se despoja de su follaje porque le pesa, la cansa, la debilita, y al sacudir sus hojas busca renovarse, regenerarse, reiniciar lo vital. Pero no lo logra del todo. Precisamente llama la atención que la voz poética compare esas hojas resistentes con unas hélices de acero. La referencia a lo mecánico y el nombre del metal contrasta con el lenguaje anterior, el cual estaba inequívocamente en consonancia con la naturaleza. No obstante, el símil le sirve a la voz poética para enfatizar que si bien sabe recuperarse por medio de un acto de desnudez y autodespojo, también es evidente que algo ajeno gira dentro de ella, se mueve en su eje, produce una fuerza de reacción para la propulsión de algo que su cuerpo tronco no termina de entender, porque no concuerda con su proceso de renovación. Ese conjunto de hojas, tal si fueran aletas metálicas, le pesa mucho más que las otras, pues es de una materia extraña. Adheridas firmemente a ella, persisten en habitarla y por ende terminan convirtiéndose en contraparte. En pocas palabras, algo ha sido profundamente cambiado. La renovación, perfilada con ciertos matices rebeldes, evidencia la fragilidad intrínseca del proceso cuando la perturbación, el trastorno, es prácticamente imposible de superar. El cuerpo tronco pasa a ser más bien un lugar de cohabitación de lo natural y lo artificial. Si lo interpretamos desde una visión ecológica, la propuesta de Clarivel dialoga de algún modo con lo planteado con el filósofo Timothy Morton, autor del concepto Dark Ecology, el cual intenta repensar la visión de la ecología, el antropocentrismo y el arte. Y aquí me permito poner una cita de Morton que dice lo siguiente. El antropoceno no es más que el nombre que le hemos puesto al hecho de que actualmente haya materiales fabricados por los humanos que recubren la corteza terrestre, como por ejemplo asfaltos de toda clase, que los geólogos están empezando a abordar como un nuevo tipo de mineral. Y todo tipo de plásticos que desde cierto punto de vista también constituyen un mineral nuevo. Y los radionúclidos, en particular el carbón. Hay una fina capa de carbón en la corteza terrestre. Se empezó a asentar hacia 1784 tras la patente de la máquina de vapor, que permitió el surgimiento de la sociedad industrial, tanto la capitalista como las demás. Y es un fenómeno global. Esto dice Morton. Entonces, lo artificial, pensado como nuevo mineral, como nueva piedra, como nueva capa terrestre. Ante esta situación surge una paradoja. En el futuro cercano, ¿dónde terminará lo natural y dónde comenzará lo artificial?
Si esta alteración ha provocado un cambio irreversible en la medida en que lo extraño se ha fundido con la naturaleza misma, convirtiéndose en parte de ella, ¿qué rol le toca jugar a la humanidad en este nuevo estado de cosas? En mi opinión, de alguna manera, mediante la metáfora de la mujer árbol, Claribel se adelanta a poner sobre la mesa una de las problemáticas más importantes de las últimas décadas. Porque aquí, en el poema, ese metal no solo podría interpretarse como una alusión a los códigos patriarcales que intentan predeterminar el cuerpo de una mujer, sino también leerse como aquello que le impide a la naturaleza renovarse de forma completa, sobre todo en estos tiempos de capitalismo tardío neoextractivista. Esto último también se refleja en uno de los poemas de Claribel de años después, del año 78, que se titula precisamente Ecología, que dice: el agua está podrida, todos los peces muertos, una tabla se cierra para atraparme el pie, pido socorro, exijo, me hacen burla los niños con las caras cubiertas de petróleo y agua. No conté que hay un poema de a El Salvador, uno de los primeros que investigué, se llama A Pueblo, y está escrito para el 20 de marzo de 1988, y me fui a investigar qué pasó ese año, y agregué eso, que ese día fueron las elecciones de diputados y alcaldes en El Salvador durante la guerra civil, y a pesar de las amenazas y la intimidación de la guerrilla para no salir a votar, y era la peor época de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno y paramilitares, pero el 70% de la población salió a votar. Entonces él le escribe al salvadoreño, a pueblo, de tus ojos yo no podría admirar como eres, sino por tu soberbio corazón de hierro. Y tú eres el alma hecha de paz constante, y esa es tu sabiduría acumulada. Tú sabes detener las conclusiones que no te llevarán a donde quieres. Y paras hasta la lluvia cuando quieres que se calle lo que no habla tu corazón. Así que este fue de los primeros que me di cuenta que mi papá estaba conectado a lo que estaba pasando, al contexto en ese momento. Otro grupo, y es bien fuerte, son estas reflexiones nocturnas, que son más filosóficas o de física, y son difíciles de leer y de entender, pero son un reto a la mente. Y a mí me costaba, estaba una noche, bueno, antes de eso, una de los párrafos, de los fragmentos más importantes, es cuando conocí la noche se forjó mi palabra, que quiere decir que cuando él buscó la soledad y él escribió, él entendió qué es lo que él piensa de todo. Y nosotros también debemos buscar nuestra soledad y ver qué es lo que nosotros pensamos para poder ser pensantes independientes. Y él, donde todos vemos negro, él ve capas, ve almas, ve luces. Este es el Popocatépetl, y así él veía diferentes tonos de verde y de grises, y este era uno de los poemas que en esta época yo me levantaba a las 4 de la mañana, que era cuando tenía la mente más lúcida, a tratar de entenderlos. Y cuando llegué, ese lo leí muchas veces, cuando llegué al final, una noche, todo quiero olvidar esta noche mojada, mi soledad se desviste en el hielo, y el viento la abriga con ropajes de nuevas alboradas. Me di cuenta que mi papá estaba llorando, y me di cuenta que yo estaba conectada con él cuando él tenía 17 años, hace 70 años, más de 70 años. Y también sentí y pensé todo lo que él veía en las casas de esa época. Se oía los sonidos de la noche y se sentía, se veía precioso, se sentía todo. Y yo aquí, en Estados Unidos, estaba encerrada en una casa totalmente hermética, con aire acondicionado, totalmente en silencio. Y entonces desde entonces empecé a buscar más, a ver el crepúsculo. O sea, también aquí
con los poemas de él, me creció la sed del cielo, la sed de estar afuera, de ver más allá, de ver más allá. El primero es Carta a un desterrado. Mi querido Odiseo, ya no es posible más, esposo mío, que el tiempo pase y vuele y no te cuente yo de mi vida en Ítaca. Hace ya muchos años que te fuiste. Tu ausencia nos pesó a tu hijo y a mí. Empezaron a acercarme pretendientes. Eran tantos, tan tenaces sus requiebros, que apiadándose un dios de mi congoja, me aconsejó tejer una tela sutil, interminable, que te sirviera a ti como sudario. Si llegaba a concluirla, tendría yo sin mora que elegir un esposo. Me cautivó la idea que al levantarse el sol me ponía a tejer y destejía por la noche. Así pasé 3 años, pero ahora, Odiseo, mi corazón suspira por un joven, tan bello como tú cuando eras mozo, tan hábil con el arco y con la lanza. Nuestra casa está en ruinas y necesito un hombre que la sepa regir. Telémaco es un niño todavía, y tu padre un anciano. Preferible, Odiseo, que no vuelvas. Los hombres son más débiles, no soportan la afrenta. De mi amor hacia ti no queda ni un rescoldo. Telémaco está bien. Ni siquiera pregunta por su padre. Es mejor para ti que te demos por muerto. Sé por los forasteros de Calipso y de Circe. Aprovecha, Odiseo, si eliges a Calipso. Recuperarás la juventud. Si es Circe la elegida, serás entre sus chanchos el supremo. Espero que esta carta no te ofenda. No invoques a los dioses, será en vano. Recuerda a Menelao con Helena. Por esa guerra loca han perdido la vida nuestros mejores hombres. Y estás tú donde estás. No vuelvas, Odiseo. Te suplico. Tu discreta, Penélope. Quiero iniciar con Barajando Recuerdos. Barajando recuerdos, me encontré con el tuyo. No dolía. Lo saqué de su estuche. Sacudí sus raíces en el viento. Lo puse a contraluz. Era un cristal pulido, reflejando peces de colores. Una flor sin espinas que no ardía. Lo arrojé contra el muro y sonó la sirena de mi alarma. ¿Quién apagó su lumbre? ¿Quién le quitó su pilo a mi recuerdo lanza que yo amaba? Autorretrato. Malogrados los ojos, oblicuo a la niña temerosa, deshechos los bucles, los dientes trizados, cuerdas tensas subiéndome del cuello, gruñidas las mejillas, sin facciones, destrozada. Solo me quedan los fragmentos. Se han gastado los trajes de entonces. Tengo otras uñas, otra piel. ¿Por qué siempre el recuerdo? Hubo un tiempo de paisajes cuadriculados, de gentes con ojos mal puestos, mal puestas las narices, lenguas saliendo como espinas de acongojadas bocas. Tampoco me encontré. Seguí buscando en las conversaciones con los míos, en los salones de conferencia, en las bibliotecas. Todos como yo rodeando el hueco. Necesito un espejo. No hay nada que me cubra la oquedad, solamente fragmentos y el marco. Aristados fragmentos que me hieren, reflejando un ojo, un labio, una oreja, como si no tuviese rostro. Como si algo sintético, movedizo, oscilara en las 4 dimensiones, escurriéndose a veces en las otras, aún desconocidas. He cambiado de formas y de danza. Voy a morirme un día y no sé de mi rostro y no puedo volver. Partimos también, entonces, Pandora, voy con el siguiente, que es Pandora. ¿Qué haces ahí, Pandora? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Qué haces ahí con esa cesta desbordando collares?
te conozco. Recuerda alguna vez estuvimos juntas en un cuerpo, de mis labios brotaba un hilito de humo que perezosamente se volvía espiral y tú profetizabas. Temes que tus collares se te enrosquen al cuello y te devoren. Hay nubes grises en el cielo, espesas nubes omniscientes. Temes ser portadora de abrumadoras plagas que se enluten a la tierra. Sé que en tu cesta se revuelven envidias, epidemias, la ira, la vejez, las boinas verdes, las torturas, los escuadrones de la muerte. Tiene úlcera la tierra, una pústula rosa que supura. Arrancamos sus bosques, los quemamos, nos servimos del fuego para destruir sus bosques. Envenenamos ríos y mares y hasta el aire. Tiembla el planeta, se sacude, nos cuesta respirar. Pero en el fondo de tu cesta aún está verde la esperanza. No dejes, Pandora, que se escape. Conozco bien nuestros defectos. Somos curiosas, vanas, ambiciosas. Hefesto lo sabía. Sabía que abriríamos la caja y entre todas las plagas nos ofreció un regalo. Aún está verde la esperanza. Cierra tu cesta, Pandora. Aún podemos hacernos la ilusión de transformar el mundo en un tigre con alas, en un tigre amarillo de ariscas rayas negras sobre el que todos podamos cabalgar. Trataban de callar la palabra combativa por todos los medios. Entonces, para mí Jaime Suárez es un héroe del periodismo también. No solamente fue un poeta combativo y que tiene méritos por eso, mantener esa línea, esa forma de pararse frente a la realidad que vivía, incluso con eso de tener un hermano militar, ¿no? Sino que es un héroe del periodismo. Él se ha merecido siempre un reconocimiento de la Asociación de Periodistas, y no sé si alguna vez lo hicieron, pero sí, es un héroe del periodismo. En esos momentos habían asesinado más de 21 periodistas en el país cuando asesinan a Jaime, sí. Yo lo que no entendí nunca es por qué el dueño de la Crónica se va y lo deja él enganchado. Entonces, eso también a mí me pareció siempre o sea, que como que Jaime hubiera trabajado siempre con él, ¿no? Con el dueño del periódico. Pero no era es decir, si no se hubiera expuesto él como el responsable del periódico, tal vez no lo hubieran matado, aunque hubiera trabajado con él. Pero el otro sí tuvo miedo y se fue. No me acuerdo el nombre de él. Bueno, quería nada más, hablando de la poesía combativa de Jaime, que tal vez Vladimir nos lea algunos de los poemas. Los dictadores, Señor, deambulan entre sombras y en horas nocturnas ingresan como acólitos en ceremonias donde oficiantes de negro celebran horrendos ritos en contra del hombre. Usted sabe, Señor, que ellos podrían cambiar la religión, la indumentaria. Usted los convierte en guardianes de su estómago, les compra rifles y juegan a la guerra. Y luego usted, Señor, usted los condecora y orgullosos caminan sacando el pecho que está lleno por dentro de alacranes, y usted los aplaude y usted los elogia y goza con el clima de tranquilidad, de muertos en los ríos, de secuestros, de tortura, de bombas y de sangre, y usted los premia permitiéndoles sentarse a su mesa y que entren a sus clubes y se casen con su prima lejana educada en Europa, y les pasa sus vicios y ahora juegan bridge y beben whisky y manejan un Mercedes. Los dictadores, Señor, olvidan que nacieron en medio de un arroyo y disparan en contra del arroyo y pretenden secar aquel arroyo hasta que un día el arroyo es un mar en el que mueren podridos usted y los tiranos. Y este es el último. Canto a mí mismo con el poema con el que yo conocí
la obra de Jaime, y dice, canto a mí mismo, un día moriré, no cabe duda, marcharé con mis trapos a otra parte, un soneto tal vez fechado en Marte, dirá que estuve, fui poesía cruda, por mis huellas sabrán que sin ayuda, sin un mínimo gesto y sin alarde, de un sorbo me bebí toda la tarde y mi lengua jamás se quedó muda. Solitario quizá, no pesimista, un poco soñador, serio, cansado, con una buena dosis de anarquista, dirán mis biógrafos austeramente, amó con furia, no lloró el pasado y se fue de este mundo simplemente. Bueno, voy a empezar con un poema que tal vez no sé si ya lo han escuchado en alguna otra reunión, pero es un poema que escribí a Colombia. Sabes que yo escribo muchos poemas a Colombia y antes siempre eran pues terriblemente tristes por toda la situación de Colombia, pero desde las últimas, o sea, cuando se presentaron las elecciones, yo estaba con mucha esperanza de que las cosas cambiaran, entonces escribí este poema que se llama La esperanza que viene. Tenía una esperanza pequeñita, salamandra escurridiza en el camino, debajo de las piedras y las ramas. Había que buscarla en la hojarasca, levantar los obstáculos, arañar el desierto y de noche dormir sin ella. Ahora mi esperanza viene enorme, con pasos de montaña agreste, caminando de la mano del pueblo, río que canta bajando de la sierra. Ahora es negra y regia mi esperanza, es canela y verde y fabulosa, con su cara de achiote y su cabello de selva. Huele a tierra sembrada y a fruta dulce y ácida, con sus manos callosas y sus pies danzantes. Tiene raíces de árbol y sueños de nube. Viene como la lluvia que moja mi cara y no viene sola. La madrugada del viaje. Ahora vengo aquí con mis años a cuestas, tal vez cansado de vagar, soñando este retorno diurno, cansado de esperar. Coloridas y amenas historias tendré para contarte, cuentos de la lágrima nocturna y del corazón abierto cual vencido estandarte. Nadie, excepto mi padre, me vio cuando me iba. Nadie más pareció preocuparse. Cuando una madrugada de insomnio, mientras dormían las aves del presagio, crucé la distancia del riesgo para, desde la otra orilla, quemar mis naves errantes. Huir de aquí, desgarro. Huir de mí, sangrante. Huir de todos, alzarme y en la travesía encontrarme. Muchas carretas pasaron a mi lado, crujiendo. 3 perros ladraron como hambrientos. Un avión desconocido retó al viento y un joven llorando iba en un asiento. El poema se titula Domadora de monstruos. A Silvia. Una niña recorta muñequitas de papel, canta, corre, juega, mira en lo profundo de la fuente, atrapa metáforas cándidas, avisora la piel de las estrellas. Cuán leve es el azúcar de la infancia. Papá, papá, despierta. Papá, te espera un caballito del diablo. Las plumas desatadas de una almohada vuelan, ajenas al limbo derrumbe. El aroma de la vida pasa sutil, cómo se regresa del abismo paterno. Los susurros galopan, acantilados aceitosos, y es que para evitar el plenilunio, tac, 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 la maquinilla royal marcha, verbos monosílabos taloneando hendiduras esdrújulas, la noche no se duerme, el poema huele a lirio moribundo. Un coloso hambriento habita a esta muchacha, absorbe el líquido raquídeo con su lengua de lija, le golpea la cuenca de los ojos, no se aplaca con electroconvulsiones, delira intimidades grotescas, masacres. La poesía regresa, la poesía es un templo. La joven poeta enamorada del poeta inglés, el poeta inglés enamorado del poeta inglés, el embudo de las posibilidades invertido. Las ilusiones sociales entrampan,
presagian cicatrices. Zumbido de abejas saludan en la casita de campo al sur de Londres. Ella trabaja, cocina, escribe, cuida a los niños. Él escribe y hace que ella lea, revise y edite. Silvia, el factor común de todas las ecuaciones. Ted, el resultado único. Cuidar monstruos resulta complicado. Ella torea, sondea el amor. Sus rodillas supuran zumo de sandía. Se refugia en la campana de cristal. Inhala coágulos de miel. El titán tuerto elige su camino. Hace frío en Londres. Los niños duermen. Encontrarán leche, pan y mantequilla junto a la cama. Y el silencio de una madre que duerme en tártaros. Gracias. Así que, sin más preámbulo, voy a leer el poema 29. Me cuesta ese número en romano, no sé por qué. Pero bueno, ese es el poema que lleva el verso que le da título al poemario. Y dice: pienso en el hielo que se forma al pasar de los inviernos, la sal que se desliza a lo ancho de mi espera. No quisiera partir y comenzar de nuevo. No quisiera partir. No. No quisiera pensar de nuevo en el invierno, vestirme de sal a tus espaldas, gemir de vez en cuando para asomarme media vida. No quisiera ser invierno, ni pensar en la lluvia o en la sal o en la espera. No. Pero el invierno se ha posado en mis recuerdos y se pasea salado por la esquina de mi mesa, mi cama, mis abrazos. El invierno soy yo. Este es el libro, el poema que abre el libro, que este sí fue de los primeros que escribí, este es como de 2009. Y bueno, vamos, dice: ojalá que las camas vacías no despierten este enero. Ojalá que después de tanta fiebre queden frases que decir sobre la tumba. Que la piedra no olvide el golpe desnudo de los pies que la recorren. Ojalá que al menos haya brisa que abrazar y no desierto. El texto se llama Laberinto. Ruidos, gente que camina con prisa, autobuses repletos de gente que cierra los ojos mientras avanza en el laberinto que es esta ciudad gris, gente que acepta su destino, pero que aún debe decidir si vence o alimenta al minotauro. No, son definitivamente postales urbanas de mucha, donde todos los destinos se van uniendo allí en ese momento, ¿no? Se pegan unos contra otros, revientan y se silencian hasta cierto punto, ¿verdad? Hay uno que me gusta mucho que no es así, pero es de ese mismo segmento que se llama Sueños y está Mariposas. Ah, ok. Ah, sí. Voy a leerles Mariposas. Les pedí que no viniera. Les expliqué que no cabían en esta historia. Me hicieron creer que aceptaban su destino y confié en ellas. Me mintieron. Vinieron conmigo y ahora salen por mi pecho y mueren en mis manos. Muy, muy lindo. Sabes, para nosotros las mariposas, las monarcas especialmente, las sentimos mucho como migrantes, son el símbolo de los migrantes aquí. Y lo vemos como tal, ¿sabes? Entonces, sentí mucho ese poema dentro de ese contexto, ¿no? Que no vengan, pero aquí están. Ajá. Vamos a ver el Sueños. ¿Quieres respuestas? Me preguntas razones. ¿Quieres entenderme? Dices. Sonrío. Tu mundo es práctico.
No entiendes los sueños. Tu vida programada nunca perseguirá quimeras. Insistes, escucharás, lo prometes. Escribo en tu espalda. Ardes entre el fuego que siempre deseaste. Supernova. Eric, solo vengo a decirte lo que vi esa noche. Esa noche vi océanos eternos sobre nosotros. Vi el chocar de las olas contra las rocas y contra ellas mismas, porque no existía puerto, ni arena, ni costa donde pudieran morir y ser arrastradas mar adentro. Estuve en latitudes lejanas y desiertas, navegando en un velero que no iba a ningún lugar y que se contentaba con el hecho de casi no tener pasajeros. Aunque fuera de noche y no se pudiera distinguir entre el agua navegada y el cielo que aguardaba allá arriba, ese cielo que esperaba que algún día llegara otro sol, otra luna y que un par de estrellas murieran impúdicas mientras todos observaban. Y yo reía porque en realidad no había nadie más que yo, viendo cómo iban muriendo todas esas estrellas, con tus pies descansando en la cubierta de aquel velero junto a los míos. Así pude ver la muerte de las estrellas aquella noche calurosa en ese viejo barco con rumbo a la nada. Pude sentir cómo todas esas estrellas casi al mismo tiempo se volvían más frías. Se tornaron tan frías que las nubes alrededor se congelaron junto con la tierra y el agua debajo de todos los barcos. Luego vi cómo poco a poco las estrellas iban haciéndose más pequeñas, se iban apagando, reduciéndose y después de haber caído sobre sí mismas, iban explotando en el cielo. Tras la explosión eran inmensamente más grandes. Parecían estar acercándose cada vez más, pero realmente estaban creciendo para ellas. Todas explotaron lanzando hilos blancos de luz que herían los ojos. Explotaron después de miles de años de estar vigilando desde allá arriba. Después todas brillaron al mismo tiempo durante días, meses y años. El cielo se volvió completamente blanco en un único destello estelar que pudo haber sido perenne si tal cosa existiera. Estuvimos navegando tú y yo por eones sobre un mar igual de blanco, inmóvil e inerte. Eones, he dicho, transcurrieron en aquel océano sin ninguna orilla, en la nada en que se había convertido todo aquel espacio en que dormíamos. El mar había muerto también, ya no era un mar. Era una inmensa onda de agua fluctuante que latía de cuando en cuando como en un hondo suspiro que ahogaba algo debajo de nosotros. Y también nosotros habíamos dejado de existir desde hacía siglos. Ya no estábamos ahí ni nosotros, ni los niños que hace mucho habíamos sido. Crecimos, envejecimos y morimos en aquella barca olvidada por toda dimensión. Lo único que había quedado era la carencia de nuestro aliento en aquel agujero blanco que se extendía hacia todos los tiempos, las ondas y las eternidades. Y así nos perdimos tú y yo sin darnos cuenta. Ahora lo recuerdas, me recuerdas. Bueno.